Comienza una nueva temporada para el Campeonato Gallego de Rallys, con la celebración del esperado Rally de Coruña. Cuatro tramos a doble pasada fueron los organizados. Para la mañana, Coirós, con casi 9 kilómetros en la lucha contra el crono, y Aranga, con 11. Ya por la tarde, Culleredo y Cerceda, ambos de 9 kilómetros, cerrarían esta edición del Rally de Coruña. Con la neutralización de la primera pasada por Coirós y pasados los tramos de la mañana, Yago Camaño lideraba el rally, seguido de Víctor Senra. Iván Ares bajaba a la tercera posición debido a un trompo, encontrándose así los tres primeros a menos de 4 segundos. Casi un minuto por detrás, Alberto Meira luchaba por la tercera posición contra Jan Vinyes, que volvía a subirse a los mandos del Swift N5 de cara al Campeonato de España. Su compañero de equipo, Javier Pardo, sufría varios problemas, con lo que decidía finalmente salir por el final y ceñirse a probar el Swift. Ricardo Costa sufría una salida de pista que le impedía totalmente continuar. Izquierda decir más corta, 40 Víctor de una pincha. Izquierda decir menos, a derecha 1, menos muy corta, derecha de mano. Y así, y ahora aquí ya está, aquí arriba. Vamos, de mano, ojo en diría, venga, que salió. Vamos, izquierda 7, a derecha, izquierda 8. Este coche es un Clio 1002 Turbo TCE, 120 caballos. El objetivo, bueno, es un acabado GT Line. El objetivo es poder homologarlo a final del año como N3, como están las otras marcas, vamos. Y yo haré algunas pruebas del regional gallego, de asfalto, pues, ya que las del Cera pues las voy a hacer en el otro Clio. Y también probaremos de algo nacional de tierra, vamos a salir en algunas pruebas de tierra. Y eso, el objetivo principal es homologarlo como N3. A ver, el coche, al ser reglamento N3, tiene que ser estrictamente de serie. Vamos a montarle una buena amortiguación, que por ahora para el Rally de Coruña no nos dio llegada a tiempo, porque el coche lleva en nuestras instalaciones 2 semanas y no dio hecho más, pero porque el coche en principio iba a ser para circuitos, entonces lo vamos a adaptar, le falta la suspensión, va a llevar unos frenos buenos delante y atrás y poco más, o sea, totalmente original, que es lo que es especificaciones N3. Sí, a ver, eso tiene que ser todo como cualquier coche normativa FIA, vamos, sus vacas, sus arneses, todo. Para 2018 en TRS, bueno, este año contamos con 6 coches. Vamos a tener el Clio R3T, con el que va a correr Javier Bouza, va a correr la Copa Clio R3T Ibérica y aparte el Campeonato de España de 2 ruedas motrices. Probablemente intentaremos hacer las máximas pruebas posibles.
Luego aparte tendremos a Chema Reyes con el Peugeot 208 R2 de nuestro equipo, que correremos la beca R2, y aparte algunas pruebas sueltas de asfalto y de tierra del Campeonato de España, y a lo mejor saldremos alguna prueba fuera, eso aún estamos pendientes. Luego tenemos a Sergio Cuesta, que correrá la beca Junior con el Suzuki Swift, más algunas carreras sueltas también a lo largo del año, que debutará este fin de semana en el Rally de Coruña. Y luego tendremos dos Dacia Sandero. Por un lado tenemos a un piloto nuevo, que es Eugenio, que correrá la Copa Dacia, y el segundo Dacia aún está pendiente de confirmar, pero bueno, tenemos una persona ahí pendiente para correr a partir de Córdoba, pero bueno, está pendiente de confirmar. En los tramos de la tarde, Ares salía con fuerza, logrando un pleno total de scratch en los 4 tramos, quedando finalmente a 16 segundos de Víctor Senra, que se quedaba con la segunda posición. Yago Camaño se quedó con el cajón más bajo del podio, tras una pequeña lucha con el del Evo 10, Alberto Meira. Jan Viñes completaba el top 5, dejando una diferencia de 2 minutos. Manuel Senra abandonaba antes del último tramo, tras una rotura de palier, después de ofrecer el habitual espectáculo con el Peugeot 306 Maxi. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tengo ahí el Evo, ¿me lo vais a poner a punto o no? Por supuesto, hay que salir en Coruña por todo. A ganar, sí, bueno, no a acabar. ¿Sale todo el mundo a ganar? ¿Puedes? Sí, todos motivados. Pues nada, vamos a pasar para lo que hay ahí. Creo que ya tienes todo preparado para suerte. Sí. Mira, Chao. Chao. Wouldn't leave you if I could.
Bueno, estamos aquí en Amador Vidal. Estamos trabajando con el coche porque hay que ponerle vida de 34. Vamos a hacer 2 mapas, uno de gasolina de 102 octanos y otro de etanol. Y está aquí Ramiro también trabajando duramente. Y bueno, luego de aquí pasar el coche a regular un poco el tema de las caídas, convergencia y también los muelles, que el coche viene de Canarias, estaba muy duro y vamos a ablandarlo un poquito para el territorio galego. ¿Cambiaste la brida ya? No, estamos aquí, vamos a quitar, nos van a pasar ahora la brida de 34, estamos quitando esto y listo. Y a hacer otras lanzadas. A ver, por qué. Bueno, ¿qué? ¿Ya están los datos del banco? Sí, aquí están los datos y bueno, podemos ver que la curva de potencia y de par son muy buenas ahora mismo. Se ha mejorado el régimen de útil de giro, donde vamos a trabajar más y como puedes ver, las mejoras son notables. Ya está todo listo para la brida de 34. Sí, ahora sí, vamos a optimizar la brida, así mejorando un poco, digamos, lo que es el map, la presión que va a llevar el coche, optimizando para que no se pase de rango el turbocompresor y poco más. Así ya conseguimos la mejor potencia. Pues nada, ya está listo para darle la comida. Sí, perfecto. En cuanto a las copas, la Top 10 Pirelli Castrol era vencida por José Lista, seguido por Alberto López, tras varios sustos con su Evo 10. El podio lo completaba Tino Iglesias, en su primera prueba con el novedoso Ford Fiesta N5. Ojo engaña, Fernando Fuerte, 4 menos, ojo engaña, para Fernando Fuerte, derecha 3 menos, en desvío dentro, vamos, y 50, derecha 6, qué grande, en izquierda 6 en ras, para izquierda 6 sobre ras, ojo vuela, y 25 frenando derecha 5 agua, sobre ras, ojo vuela, para sacrificar Fernando izquierda 5 larga 10, se cierra poco fin, en Fernando Fuerte, derecha 3 ojos fuera, en Fernando Fuerte, se cierra, derecha fuera, 100, derecha 6, 25, sacrificar Fernando, venga, derecha 6, 25. En la Pirelli AMF, podio de Saxos, de Francisco Pazos y Cristóbal Teijeiro, completando el podio el Citroën C2 de Rubén López. Gran diferencia de ritmo en cuanto a años anteriores se pudo ver en los vehículos del volante FGA, ya que este año sus monturas son de serie. El primer puesto fue con una gran diferencia para Daniel Verdomás, seguido de los asos de Jorge Garnelo y de Diego González.